Hola, muy buen domingo a todos. Espero que se encuentren muy bien después de haber celebrado la memoria de nuestros difuntos en este Día de Muertos, que parece un poquito paradójico, ¿no? Porque en México nos reímos de la muerte y por otra parte no nos tomamos en serio la muerte y las muertes de tantas familias que la han padecido y sufrido. Pero bueno. Déjenme decirles que la columna del día de hoy la voy a titular o la titulo El fiscal Ye. Se acordarán muchos de ustedes de esta película de hace muchísimos años, yo creo que es del siglo pasado, de Sor Ye, con Hilda Aguirre y Enrique Guzmán, y que están dentro de todo ese entorno con un grupo de rock llamado los Yaquis Voladores, ¿no? Y entonces, bueno, el fiscal Yeye, Víctor Antonio de Jesús Hernández de Querétaro, el cual yo creo que desde el nombre lleva implícita mucho de su personalidad, es según tengo entendido, es un rockero progresivo que le gusta el heavy metal. Entonces dije, bueno, pues vamos a llamarle así para abordar el caso, que ahí sí ya empieza la parte triste y lamentable y seria de esta videocolumna con relación a la menor que fue violada a manos de un familiar 3 años mayor que ella, según se ha sabido por medios, por la misma fiscalía, y después tuvo un aborto, acudió a un hospital y fue denunciada por el personal de salud. Y aquí el tema es que en la realidad, como primer punto del fiscal Yeye, pues no tenemos realmente una información precisa del hecho, del caso. No hablando del entorno personal de la menor, no, de la situación, y pareciera que es lo primero que está oscurecido. Y entonces tenemos que los antecedentes del fiscal, pues simple y sencillamente que pude encontrar yo, es que de 2016 a 2021 fue subsecretario de gobierno en Querétaro y que también es notario en San Juan del Río. Y déjenme decirles que eso para mí, pero para mí, ¿no? Y debía ser para todos, no es un mérito suficiente para ser nombrado fiscal de un estado. Absolutamente, por eso está el país como está en materia de justicia. No tiene ni la mínima idea, a partir de los hechos que nos describió y de esta investigación, que a pesar de que argumentó que no le correspondió en su periodo, imagínense, iniciar una investigación por aborto que después se reclasificó como homicidio doloso y que se pedía no solamente la cárcel para la menor, sino una compensación económica para el presunto violador. Fíjense, alguien que no tiene ni para comer diario, le estaban pidiendo una compensación para esto. O sea, desde ahí estamos viendo un ejemplo claro de lo que es la justicia en este país. En el entorno que ustedes lo vean, en el medio, en el alto, en el bajo, pareciera que las víctimas acaban siendo los denunciados y los denunciantes, perdón, y los afectados. Y aquí lo que se pierde de vista, que es algo que debía de preocuparnos mucho a la sociedad y por supuesto a cada uno de los gobiernos estatales y a nivel nacional, es que infancia es destino. Es el producto de muchos factores, lo que hemos visto en jóvenes, en niños, el abandono del Estado por sexenios en materia de educación, en materia yo digo que es protección efectiva a la población vulnerable, a fortalecer su autoestima, a mejorar su entorno socioeconómico. Digo, de entrada, no debería existir en un país como el nuestro, con tantos recursos económicos, no solamente desviados, que se obtienen de tantos medios, no debería haber niños ni niñas vendiendo en las calles, ni niños ni niñas vendiendo, digo, poniendo unos letreros que para mí es trata, que los ven ustedes en cada esquina de la Ciudad de México, que te los ponen en su parabrisas, ante la indolencia de toda la ciudadanía, cargando hijos. Y entonces aquí no solamente es todo ese abandono, que para mí sí es responsabilidad solidaria del Estado. Y entonces no solamente no saben leer,
se niegan a prepararse, no les interesa estar informados, por supuesto. En los gobiernos y en los municipios, ustedes verán que la mayor parte de la gente su aspiración es trabajar en gobierno, porque ¿qué les significa? ¿Qué hay en esto? Bueno, y esto sí tiene que ver con el fracaso, con la apatía, con un tema que debía de preocuparle a cada uno de los gobiernos locales, a cada uno de las entes que tienen a cargo la política pública en materia de salud, de educación, de apoyo a las mujeres. Fíjense, regresando a este caso, estamos hablando de una joven menor de edad, vulnerable, que realmente no tiene la conciencia plena, porque son jóvenes, no tienen la madurez emocional. Y aquí tenemos que 3 peritos, 3 verdades, decía un maestro mío. ¿Quién le crea un peritaje de cualquier fiscalía de este país? Pues que el peritaje dijo que había ahorcado, que había hecho, que había asesinado, bueno, terrible. A partir de peritos que no solamente no consideran en este enfoque integral toda la cuestión holística de la naturaleza de la persona. No solamente alguien que nos está diciendo que está abandonada en materia de justicia, están ausentes en un grupo de personas vulnerables que son realmente, no tienen una defensa adecuada, ni siquiera tienen el alcance a esa edad de lo que está sucediendo, no comprenden el alcance de cualquier conducta. Y si nos recordamos que cotidianamente en las familias de este país que viven en lugares pues donde no ha alcanzado la educación, donde no ha llegado los programas de salud, donde no están el aspecto psicosocial fortalecido, pues ¿qué nos decían siempre? Atiende primero a tu hermano. Esto pareciera que colocan en un entorno asimétrico a la mujer desde chica y la hacen esclava del varón. Y entonces sienten que están obligadas a servir. Digo, qué triste, ¿no? ¿Cómo podemos revertir todo un pasado de discriminación, de estigmatización que han sufrido distintos grupos sociales y que subsisten realmente? Yo creo que gracias al universo, porque caray, no solamente los estereotipos de género que les perjudican, el abuso familiar, estas prácticas culturales, actitudes, comportamientos individuales que las instituciones no han sabido ponerle un alto. Por más que haya leyes y leyes de protección a la mujer, no son ni siquiera efectivas ni están a su alcance. Esta es una realidad que tendríamos que aceptar. ¿Y qué pasa? Que se perpetúa el menosprecio y se replica yo digo que es la desigualdad, ¿no? Que padecen en mayor grado las mujeres y las niñas. Y entonces aquí decimos, ¿por qué se comportan así? ¿Por qué se comporta el pueblo así? Bueno, pues porque de entrada han sido educados, lo poco que han sido educados en ese entorno cultural, porque no ha habido realmente una educación de calidad y de élite. Pero también la otra parte implica que esa educación en valores tampoco existe ni siquiera en muchos de los entornos familiares, pero por supuesto que tampoco en las autoridades. Y entonces, ¿cómo vamos a acabar con estas prácticas si ni siquiera tenemos un nuevo modelo de fiscalías en donde no solamente se coloque a personas que tienen las capacidades, el abordaje de cada caso con una perspectiva idónea de género, de discapacidad, de personas vulnerables, impartir justicia o investigar casos criminales no es hacer tamales, no son lo mismo que se empaquetan. Y entonces, fíjense, ojo, con esto no estoy diciendo que si llegan mujeres fiscales va a ser garantía de competencia y eficacia. Verbigracia Sinaloa, es una vergüenza, y Verbigracia otras que hoy mismo son fiscales anticorrupción, y Verbigracia las que ustedes quieran, que no han podido hacer el cambio que requiere este país, que requerimos los ciudadanos. Y entonces, pues simple y sencillamente, todo está hecho en el sistema para que no haya un solo fiscal con resultados certeros, que no haya realmente eficiencia, que no se haya modificado el entorno de la procuración de justicia, que no se privilegie no solamente la honestidad, sino el perfil
el modo de pensar. Imagínense a alguien que viene pensando con una carga religiosa o que tiene sesgos hacia la mujer, que tiene una educación donde en su entorno piensa que la mujer es menor que cualquier otra persona. Y entonces aquí, ¿qué pasa con alguien que está impartiendo justicia o investigando? Yo digo que eso es la degeneración de la justicia en nuestro país. Yo recordaba que cuando comenzó bueno, no comenzó en la época hace 2 sexenios, ¿no? De lo que era el no es programa, le llamaban regeneración, ¿no? A este grupo de que antes de llamarse Morena, pues estábamos hablando de regenerar, y regenerar significa cambiar todo. Y aquí, fíjense, tenemos jóvenes que gracias a la no educación y a la tolerancia, a tantos grupos sindicales que han pervertido la educación y han desviado millones del país, no puedan hablar con más de 120 palabras, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a exigir justicia si lo que prevalece es la corrupción, la falta de educación, la falta de compromiso y un programa serio de educación y de formación en el Estado? ¿Por qué? Porque necesitamos mostrarle y enseñarle y crecer a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las mujeres aún, que no debemos permitir que nos degraden en dignidad y autoestima, que no podemos permitir ni la autoestigmatización ni la estigmatización. Pero si ustedes hacen una pregunta en las comunidades, ¿qué es estigma? Ni siquiera tenemos el contexto, porque no existen realmente el dinero para todos esos programas de apoyo social, se lo han peinado. Esa es una desgracia. Y entonces, bueno, el menoscabo en el orgullo y en la autoestima de todas, no de todas, pero la mayor parte de las mujeres, las niñas, mina su dignidad, les permite vivir en un mundo, yo creo que donde no tienen esa sensibilidad, donde hay una angustia, aunque no lo puedan ellos externar, y entonces falta la atención psicosocial en este sentido. Y aquí me acuerdo yo de este famoso programa de 2030, ¿no? Para acabar con la pobreza y la mejora de vida y la equidad y de la ONU. Es un fracaso, es la verdad. Y lamentablemente las jóvenes como ella y como otras más que hoy mismo se encuentran en la cárcel no tienen libertad de elegir. Y la libertad de elegir viene de la toma de decisiones, de sentirse empoderadas las mujeres, de que las niñas sepan que tienen derechos y que pueden vivir en una vida digna y que no tienen que estar obedeciendo a alguien, y fíjense en este caso hasta un familiar, ¿no? Que abusa de ellas. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo remediamos esta situación? Ya la Corte determinó desde el 21 que no debería ninguna mujer ser criminalizada en el país por abortar. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido de lo que pude leer antes de hacer esta columna, creo que la mayor parte, bueno, 2/3 partes y hasta la mitad de los estados todavía mantienen el delito de aborto. ¿Qué se hace? Así como le están legislando ahorita Fast Track, tendrían que hacer esta legislación para eliminarlo de facto desde su origen. No podemos realmente seguir presentando o tolerando estas actitudes. Y yo espero, por otra parte, porque es una vergüenza la carencia que hemos tenido, o más que carencia, la indolencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el sexenio pasado. Afortunadamente está acá a punto de ser nombrado alguien nuevo y esperamos que no sea alguien como la que está saliendo, que aunque está concursando, que sea humanista, que tenga conocimiento, pero que también tenga sensibilidad y las competencias necesarias para poder defender los derechos humanos y no como para autosometerse, porque hay un autosometimiento como ha sucedido con la persona que va saliente. ¿Y saben qué? Lo que se requiere únicamente es una convicción íntima de compromiso. Y también se requiere algo muy importante, de agallas. Y las agallas no se compran, las agallas se tienen. Y entonces las agallas no quiere decir pelearte ni estar gritoneando, no. Tenemos que generar y regenerarnos como sociedad. Tenemos que mejorar la vida de otros. Mientras la vida de otros sea tan triste como esta
joven y que hay muchísimos en la cárcel y que afortunadamente se visibilizó y la presidenta Sheinbaum intervino, igual la secretaria de la mujer Citlali, pero si no, imagínense. Entonces, pues yo creo que por ahora saquemos nuestro corazón a orear, abracemos la esperanza de un país sin corrupción y a lo mejor si el fiscal tiene dudas sobre su vocación sería un buen rockero y no un mejor fiscal. Y aquí sí es importante que las cosas pasan porque los gobiernos lo han tolerado. Les deseo a todos un buen domingo y unidos contra la corrupción y el fraude. Muchas gracias.